La ciencia es el conjunto de conocimientos que describe, define y, cuando es posible, explica el universo, la materia que lo constituye, los organismos que lo habitan, las leyes físicas que lo rigen. Este conocimiento se acumula a través de un lento y arduo proceso de especulación, experimentación y descubrimiento que ha sido parte integrante de la actividad humana, desde la aparición de la especie. Las mujeres siempre han desempeñado un papel esencial en ese proceso, y sin embargo, concebimos la historia de la ciencia como una historia de hombres. Más aún, la concebimos como la historia de unos cuantos hombres, como Aristóteles, Copérnico, Newton, Darwin o Einstein. Hombres que cambiaron drásticamente nuestra concepción del universo, pero la historia de la ciencia es mucho más que eso. Es la historia de millares de personas que contribuyeron al conocimiento y a las teorías que constituían la ciencia de su época, haciendo posibles los grandes saltos hacia épocas posteriores, donde muchas de esas personas responsables de aquellos resplandores eran mujeres. Y sin embargo, su historia sigue siendo virtualmente desconocida. Hasta ahora. Porque voy a contarte sobre una mujer realmente grandiosa, en este capítulo de Michi Teaches. Hipnóticos gatos curiosos, revelándote históricos datos poderosos que te harán quedar miau au. Imagina una casa con todas las puertas abiertas en la bulliciosa ciudad de Alejandría, ubicada al norte de Egipto y en la zona más occidental del delta del Nilo. Los asistentes no tienen donde sentarse y se acumulan en la entrada. Los hombres están en silencio, agolpados en la puerta, agudizando el oído para escuchar las enseñanzas de la dueña de la vivienda. La multitud refleja el espíritu de una ciudad ansiosa por algo más que lecciones sobre matemáticas y astronomía. Todos aquí quieren escuchar a Hipatia, la maestra de los alejandrinos, que también les instruye sobre filosofía neoplatónica, hablándoles del movimiento de las estrellas, de la responsabilidad de los actos y de la unión con lo divino. Entre los años 355 y 370 de nuestra era, nació una mente prodigiosa destinada a dejar una marca indeleble en la historia, Hipatia de Alejandría. Hija del renombrado matemático, Teón de Alejandría. Su padre pudo ver los dotes extraordinarios de observación y curiosidad científica que tenía su hija y le abrió el camino a la cultura. Según algunos registros de la época, se dice que éste deseaba que su hija fuese un ser humano perfecto, completo, según el ideal griego, un ser humano que cultiva tanto la mente como el cuerpo, la sabiduría, la belleza y la razón. Los sabios antiguos, como en el caso de los griegos, eran pensadores de amplio espectro. Una misma persona podía ser médico, matemático, astrónomo y filósofo. Algo que parece casi imposible en nuestros días, con el aumento del grado de especialización y los esfuerzos necesarios para ser un experto en un campo determinado. No era el caso de Hipatia, ya que estuvo muy influenciada en el mundo intelectual por su padre, Teón, cuya educación impartida fue floreciente y liberal, conociendo hoy a Hipatia como la legendaria pensadora libre ante la intolerancia. Todo esto contrasta con la gran mayoría de mujeres de su época, las cuales no tenían acceso al conocimiento ni a la educación y tan solo se dedicaban a tareas domésticas. Este era un tiempo donde las mujeres no tenían elección y estaban consideradas como objetos en propiedad. Sin embargo, Hipatia fue una mujer libre y nunca se casó, a pesar de su radiante belleza y elocuencia. En cambio, dedicó su vida al amor por el saber y el trabajo científico. Hipatia demostró desde temprana edad un talento excepcional para el álgebra y la geometría. Su destreza matemática la llevaría a la fama, no solo por sus obras ahora perdidas, trabajos que serían utilizados por futuros eruditos, como su comentario sobre las secciones cónicas de Apolonio de Pérgamo o el canon astronómico, también por sus innovaciones revolucionarias en el campo de la astronomía. Hipatia no solo teorizaba, también creaba instrumentos prácticos para explorar el cosmos. Se le atribuye el diseño de un astrolabio plano, una herramienta crucial para posicionar las estrellas en la bóveda celeste y comprender los movimientos del firmamento. Además, Hipatia fue la inventora del densímetro, un ingenioso dispositivo utilizado para medir la densidad relativa de los líquidos, una contribución fundamental que revolucionó el campo de la física y la química. En virtud de sus logros, hay que reconocer que la fama actual que tiene Hipatia se debe a su pericia con las matemáticas. Sin embargo, Hipatia es mucho más. Porque en el crisol cultural que se forjaba en el siglo V de nuestra era, la curiosidad llevaba a un mismo individuo a interesarse tanto por los secretos del universo, como por la retórica que se manifestaba en el poder imperial. Y en ese sentido,
Hipatia comprendió la importancia de equilibrar la contemplación con la acción. Consciente del impacto que podía tener en la sociedad, no dudaba en llevar sus enseñanzas a las calles de Alejandría. Y allí, entre el bullicio y la agitación de la vida urbana, hablaba apasionadamente sobre Platón y Aristóteles. Su sabiduría y elocuencia cautivaban a sus oyentes, y su belleza y personalidad atrajeron incluso el amor de uno de sus estudiantes. Hipatia, con su característico ingenio y erudición, intentó disuadirle de su enamoramiento y convencerle de la banalidad que comporta el afecto terrenal y el deseo carnal, mostrando un paño empapado con su sangre menstrual, y expresando lo siguiente: «Oh querido joven, esto es en realidad lo que tú amas, mas no la belleza en sí misma». Con esta anécdota, Hipatia no solo nos muestra las limitaciones de la belleza corporal, también nos enseña una lección muy valiosa. El amor y la felicidad verdadera no se encuentran en la apariencia física, sino en el autoconocimiento y en la búsqueda interior. Así era Hipatia, tanto inteligente y elocuente en sus discursos, como cortés y consecuente en sus actuaciones. La ciudad entera la quería sin lugar a dudas y le tenía gran veneración, pero los gobernantes de la ciudad la envidiaron desde el principio. Las ideas filosóficas de Hipatia son inconmensurables. Habiendo obtenido la cátedra de filosofía platónica, la científica abrazó el neoplatonismo, cuya principal contribución fue dejar de considerar a la Tierra como centro del universo y sustituirla por el Sol. Esto es, en gran medida, lo que llevaría al heliocentrismo desarrollado por Copérnico siglos después. Asimismo, el neoplatonismo expresaba el acceso libre al conocimiento por parte de todas las personas, independientemente de su género, su credo y su clase social. Hipatia aplicó esta máxima, llegando a contar con un nutrido grupo de discípulos que diferían unos de otros por seguir diversas creencias religiosas. Y es que Hipatia fue una figura relevante que influyó a muchos alumnos que posteriormente ocuparon altos cargos, como el obispo Sinesio de Cirene, el prefecto de Egipto Orestes, y el gramático Esiquio de Alejandría, que realizó el diccionario griego más completo que se conoce. Estos alumnos venían a la escuela de Alejandría desde diversas capitales del Mediterráneo, movidos por su relevancia, para estudiar filosofía en un entorno que les permitiría acceder a textos clásicos, fundamentales para convertirse en personas completas. Sin embargo, en un mundo cada vez más dominado por el cristianismo, el brillo de Hipatia también atrajo la tormenta. Porque su posición destacada en la sociedad, más que sus creencias o su género, la colocó en la mira de la hostilidad religiosa que azotaba la ciudad de Alejandría por aquel entonces. Hipatia era conocida por los cristianos como la pagana. Entonces, no fue difícil hacer correr rumores sobre la condición brujeril de esta científica. A los analfabetos, los signos matemáticos les parecían invocaciones al diablo y la astronomía era fácil de confundir con la astrología. Esta vibrante científica, inmersa en una atmósfera de constante fricción civil y religiosa, se convirtió en el blanco de acusaciones infundadas. Después de una sedición que sacudió los cimientos de la ciudad, surgieron especulaciones que señalaban a Hipatia como la supuesta instigadora del conflicto entre Cirilo, el patriarca alejandrino, y Orestes, prefecto y amigo de la filósofa, quien se había ganado su respeto con su sabiduría y visión única del mundo. Hipatia fue acusada injustamente de oponerse a los abusos del poder religioso, y aunque nunca estuvo involucrada realmente en ninguna conspiración, su destino quedó sellado. Una mujer de mediana edad regresa a su hogar vigilada por un grupo de hombres en cuyas miradas no se advierten buenas intenciones. A punto de llegar a su casa, rodean a la mujer, obligándola violentamente a abandonar el camino que la llevaba a su morada. La escena es lo suficientemente sobrecogedora para recordarnos muchas de las agresiones que las mujeres siguen sufriendo hoy en día. Pero en este caso, pertenece a un pasado lejano. Concretamente al mes de marzo del año 415. La mujer, Hipatia de Alejandría, fue arrastrada por el grupo de hombres hasta una iglesia cercana, allí, fue desnudada, y posteriormente, descuartizada para finalmente ser incinerada en una hoguera. El fanatismo se impuso entonces a la tolerancia y la búsqueda incansable del conocimiento racional que Hipatia defendió a lo largo de su vida. Su muerte supuso la inmersión social en una peligrosa y triste época de oscurantismo. Pero quiero decirte que su luz no se apagó, porque la historia de Hipatia trasciende las páginas de los libros de texto o la mera anécdota. Es, sin lugar a duda, un testimonio perdurable del poder del intelecto y la creatividad humana.
Su legado continúa inspirando a generaciones de científicos y pensadores, recordándonos que, incluso en tiempos de adversidad, el conocimiento y la innovación pueden iluminar el camino hacia un futuro más brillante. Un futuro con nombre de mujer. Nos deslizamos por el vasto tejido del espacio y el tiempo, porque todo está entrelazado desde lo infinito hasta lo infinitesimal. Todo el conocimiento lanzado como un boomerang desde el Big Bang. Somos Michi Teachers. Gatos curiosos revelándote datos poderosos que te harán quedar miau wow wow. Muchas gracias por recorrer este tejido junto a nosotros. Si te gustó el video, conviértete también en teacher compartiéndolo con tu familia y todos tus amigos, dejando comentarios porque queremos leerte, suscribiéndote a este grandioso canal y haciendo sonar nuestra campanita para que no te pierdas ni un solo Michi Teacher en 4K.